¿Cómo están todos? Bueno, continuando con los teóricos correspondientes a la cátedra de cirugía 2B, vamos a continuar con el tema particular que llamamos nosotros de esta manera, que es la recuperación de los elementos dentarios en la arcada, ¿sí? O cirugía como auxiliar de la ortodoncia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ya lo vimos en lo que es la patogenia y los posibles tratamientos de los elementos retenidos, que nosotros tenemos distintas posibilidades de tratamientos. Dentro de los tratamientos más comunes sería la extracción dentaria, pero sí también tenemos la posibilidad de la liberación y la recuperación de nuestros elementos dentarios retenidos y su recuperación en la arcada dentaria, normalmente en la posición donde deberían ubicarse. Para ello, nosotros vamos a, si me permiten, compartirle una pequeña presentación en la cual nosotros vamos a ver este tipo de posibilidades que nosotros podemos realizar con el fin de recuperar a estos elementos dentarios, ¿sí? Para ello, nosotros vamos a hacer distintos tipos de técnicas para poder recuperar a estos elementos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que el éxito para que nosotros podamos recuperar un elemento dentario es su diagnóstico precoz. Rápidamente tenemos que darnos cuenta de que algo está pasando con ese elemento dentario y que no erupciona en su momento adecuado. Nosotros sabemos y recordamos que el elemento dentario retenido es aquel elemento que llega a su fecha normal de erupción, no lo hace, manteniendo su saco pericoronario fisiológico normal. Entonces, si nosotros llegamos a su fecha normal de erupción, no vemos que este elemento esté apareciendo en la cavidad bucal, nosotros vamos a tener que hacer los estudios correspondientes y de ahí ver qué tipo de tratamiento nosotros vamos a realizar sobre este elemento retenido. ¿Qué tipo de tratamiento podemos hacer? Nosotros podemos hacer la extracción, ¿sí? Podemos abstenerlo, simplemente esperarlo, porque a lo mejor viene con una erupción retardada y la posición, la ubicación es la adecuada y la inclinación también, pero podemos también ayudarnos con una erupción guiada, quirúrgica, ortodóntica, para ser recuperado en la arcada. También, obviamente, si ese elemento se pierde, podríamos hacer un implante o podríamos hacer un trasplante. ¿Qué podemos tener en cuenta y cómo podemos recuperarlo a estos elementos de la arcada? A veces simplemente con un tratamiento ortodóntico, generando el espacio que a lo mejor está ausente, nosotros podemos generar el espacio necesario para que ese elemento erupcione de forma adecuada. ¿Qué tipo de tratamiento entonces sería? Acuérdense que dentro de la patogenia de los elementos dentarios retenidos teníamos las causas mecánicas, ¿sí? La falta de espacio, la permanencia a lo mejor del elemento temporario, entonces a lo mejor generando ese espacio, ese elemento va a erupcionar de forma correcta. O a lo mejor simplemente con un tratamiento quirúrgico, a veces tenemos que extraer el elemento temporario o eliminar alguna patología que puede estar generando esa traba mecánica para que ese elemento erupcione. Y si no, también tenemos la opción de que se combinen ambos tratamientos, tanto ortodóntico como quirúrgico, para poder permitir esa recuperación de ese elemento en la arcada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué factores van a entrar a ser condicionantes en ese momento para ser recuperado? Tiene que ver factores que van relacionados con el paciente, factores que van relacionados con las posibilidades quirúrgicas y obviamente de las posibilidades ortodónticas de ese elemento y obviamente la combinación de ambos. ¿Cómo influyen las relaciones con el paciente? Y depende de la edad de ese paciente, si estamos ante un diagnóstico precoz o es un diagnóstico muy tardío, si la situación social de ese paciente le va a permitir a lo mejor afrontar un tratamiento ortodóntico y quirúrgico y obviamente también la motivación del mismo. La edad del paciente a mí me va a decir si ese elemento todavía tiene ese potencial eruptivo y también el tipo de hueso. El hueso de ese paciente, a ser un paciente joven, va a tener mucho mayor medular y va a permitirnos que el movimiento sea mucho más fácil que a lo mejor en un paciente más añoso con un hueso mucho más compacto, como es la característica del hueso del paciente más, de edad más avanzada.
¿Qué factores condicionantes a nivel quirúrgico? Y depende de la posición y la situación en la que se encuentra ese elemento dentario. Si nosotros tenemos posibilidad con la inclinación y la altura donde se encuentra, si ese elemento va a poder erupcionar. El estado del saco pericoronario, nosotros habíamos dicho que dentro de la definición decíamos que era con elementos que llegan a su fecha normal de erupción, no lo hacen manteniendo su saco pericoronario fisiológico normal, no más allá de 2 o 3 milímetros de diámetro. Si eso está aumentado, no estamos al frente de un elemento retenido, sino estamos al frente a lo mejor de un quiste o de un tumor, por lo cual el tratamiento va a ser totalmente distinto. Y obviamente también el estado del ápice, porque puede generarnos también una traba mecánica. Así, en la posición del paciente, del elemento dentario, nosotros podemos dibujar una línea recta que vaya pasando al mismo nivel que la línea bipalatal y una línea perpendicular que pase a nivel de la línea media. Si ese elemento dentario retenido, esa angulación es mayor a 45 grados y menor a 135, tiene posibilidades de ser recuperado en la arcada. Ahora, si es menor a 45 grados, ya ese elemento se encuentra casi horizontal, las posibilidades de recuperar son mucho menores y esto nos puede llevar a un fracaso en el intento de recuperar a ese elemento. Como también las características a nivel apicales que pueden generar un anclaje en el momento de querer movilizar a ese elemento dentario. Sabemos que el tercer molar es dentro de los elementos retenidos el que más frecuencia nosotros encontramos y el que le sigue en relación sería el canino, por lo cual la mayoría de los elementos que nosotros vamos a poder acceder a recuperar ese elemento y reubicarlo van a ser normalmente los elementos caninos, tanto los superiores como los inferiores. ¿Qué factores condicionantes vamos a tener a nivel ortodóntico? Las características propias, si hay alguna distrofia asociada y la posibilidad de realizar ese movimiento ortodóntico, ¿no? ¿Qué tipo de método nosotros vamos a hacer? Podemos liberarlo, podemos traccionarlo o podemos liberar y traccionar ambos a la vez. Para ello yo necesito traccionarlo con algún aditamento, ya sea con un alambre o con un alástico, que es una cadena de goma, pero también necesitamos anclarnos al elemento dentario para poder traccionarlo. Y lo podemos anclar con un bracket, con un botón, con una corona o con una cofia. ¿Qué tipo de aditamentos entonces vamos a hacer para los anclajes? Podemos tener un anclaje intradentario, o sea, haciendo una traba dentro del diente, que obviamente esto genera lesiones a nivel del esmalte o lesiones pulpares, por lo cual son técnicas que no se utilizan ya en esta altura. Igual que los peridentarios. Los peridentarios eran aquellas técnicas en las cuales o rodeaban el elemento dentario o generábamos una cofia, pero para ello teníamos que hacer una gran osteotomía, teníamos que provocar algunas lesiones a veces en los elementos vencinos, por lo cual ya esos no se utilizan. Y sí, los que más se utilizan son los epidentarios alrededor del diente, como son los brackets o los botones, que nosotros vamos a hacer una osteotomía controlada, simplemente para ubicar el tamaño del bracket, que como consiguiente, como complicación podría ser la presencia de los despegamientos o la posibilidad de la fractura de estos elementos. ¿Qué tipo de bracket nosotros vamos a utilizar? Esto, por ejemplo, el bracket que tiene una ranura, un hook, que es una traba allá arriba, aletitas, que eso me va a permitir agarrarme del metal. Pero por la parte posterior tiene una malla que acá se introduce el adhesivo, el composite, que va a permitir adherirse y pegarse al elemento dentario y de esa manera poder trabajar tanto el elemento dentario como el aditamento en una sola entidad y poder guiarlo. Los botones tienen la misma característica, esa malla que nosotros veíamos posterior y una traba a nivel externa para poder agarrarnos con el metal o con el alástico. El alástico es una cadena de goma que tiene cierta tensión por sí sola y el metal, la ligadura metálica es un alambre muy fino con una gran tensión que nosotros podemos ir ajustándolo y llevándolo a la posición que nosotros queremos, ¿sí? Agarrándonos al botón y al arco metálico, al arco de ortodoncia para poder ir llevándolo
a la posición. ¿Por qué? Porque el arco tiene esa memoria que va a querer tensionar y arrastrando la pieza dentaria para llevarla a la posición correcta. Ese sería el arco que nosotros vamos a utilizar. No podemos aplicar este tratamiento de este índole sin el consenso entre el cirujano, el ortodoncista y el paciente, porque muchas veces, después de haber intentado de que el tratamiento haya sido incorrecto, a pesar de ello, el elemento dentario no se moviliza y tenemos que terminar diciéndole, después de 2 años de tratamiento, decirle al paciente, lamentablemente van a perder ese elemento dentario. Entonces, esto es un trabajo conjunto con la posibilidad de no llegar a un éxito real. ¿Qué tipo de casos podemos ver? Vamos a ver algunos casos para que ustedes lo vean. Acá tenemos una retención bilateral, pero vamos a recuperar uno solo. El otro, por la posición que tiene, ustedes van a ver, todavía en la arcada están presentes los elementos temporarios. Cuando nosotros los estudiamos pormenorizado, vamos a ver que todavía están a alguna zona en el paladar, un aumento de volumen, y vemos radiográficamente ese elemento que uno tiene una inclinación propicia para ser recuperado en la arcada, en cambio el otro está con una inclinación totalmente casi paralela que nos hace horizontal, que nos va a impedir un éxito si nosotros intentamos hacer esa recuperación. Para ello vamos a hacer la extracción, vamos a anestesiar exactamente igual que cuando hiciésemos una extracción dentaria, que anestesiar los dentarios anteriores, tanto de un lado como del otro. Vamos a tener que anestesiar por palatino, vamos a anestesiar tanto a nivel del efenopalatino como los palatinos anteriores y vamos a hacer el decolado de todo el paladar para poder rebatir ese colgajo, llegar a los elementos que necesitamos tratar. El elemento número 13, acuérdense que acá estamos con un espejo, por lo cual está invertido la imagen, pero vamos a ver que el 23 vamos a tratar de recuperarlo, el 13 vamos a hacer la extracción con osteotomía, con odontosección, como ya lo vieron en los otros capítulos, en los otros teóricos que ya han visto. Vamos a eliminar la porción coronaria, después tenemos la porción radicular. Acuérdense que en este momento, bueno, mientras estábamos realizando eso, el paciente todavía sentía alguna sintomatología, por lo cual reforzamos la anestesia y comenzamos a hacer la liberación del elemento vecino. Simplemente descubrimos la porción de la corona, hacemos la técnica de adhesión, que es lo mismo que ya vieron en operatoria, lavaje, secado, colocación de ácido, grabamos, lavamos nuevamente, secamos, colocamos el adhesivo, fotopolimerizamos y luego pegamos el botón con el elástico, ya con la ligadura metálica ya tomada y logramos pegar ese botón, ese aditamento a la corona del elemento dentario. Terminamos de hacer la extracción del elemento permanente, del 13 de la otra hemiarcada, eliminamos el saco pericoronario, eliminamos también los elementos temporarios, tanto de una hemiarcada como de la otra, y fíjense que acá pueden ver ya el botón pegado, el metal, la ligadura y tomada del arco del maxilar. Rebatimos el colgajo, entonces por ende este es una liberación a cielo cerrado. Si volvemos a tapar, no dejamos ninguna apertura para que esa cicatrización sea mucho más fácil y mucho más cómoda para nuestro paciente. De esta manera vamos a recuperar ese elemento. Acá tenemos la ligadura y el movimiento ortodóntico va a llevar a que se recupere ese elemento dentario en la arcada. Acá vemos otro caso que vamos a tener una retención bilateral, tanto el 13 como el 23, ¿sí? Ambos elementos. Acá se habían generado ya los espacios utilizando estos. Hola, bueno, vamos a continuar porque bueno, parece ser que se cortó la grabación en la última partecita, así que vamos a terminar con los últimos 2 casos clínicos que nos faltaban, para así queda bien claro este teórico sobre la recuperación de los elementos del arcada. Entonces, teniendo en cuenta esto que nosotros decíamos, vamos a ver que teníamos
Este elemento con este paciente, caso clínico, con una retención bilateral, tanto del 13 como del 23, y ya había sido creado el espacio necesario utilizando estos resortes para mantener ese espacio, tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. Nosotros vamos a trabajar específicamente a nivel del maxilar superior. Fíjense que están los dos elementos con una inclinación positiva o por lo menos favorable para ser recuperado esos elementos del arcado. Y siguiendo esta técnica, por técnica de cielo cerrado, vamos a hacer lo mismo, anestesia en ambos elementos, anestesia de todo el paladar, y vamos a hacer con una incisión circular, vamos a poder hacer el despegamiento del colgajo mucoperióstico palatino y descubrir las caras palatinas de estos elementos dentarios, tanto del 13 como del 23, teniendo en cuenta de no lesionar los raíces de los elementos permanentes. Ya acá se podía ver en la zona del 23 cómo se podía ver parte del ápice del elemento número 22. Entonces, en el momento de pegar hay que tener cuidado de no lesionar estas estructuras permanentes. Utilizando estos botones y con alambres de ligadura vamos a adherirnos a las caras palatinas de estos elementos, y con estos arquitos vamos a ser tomados desde el arco madre de la ortodoncia para ser guiados y recuperados en la arcada. A esto luego rebatimos el colgajo y logramos de esta manera un cierre a cielo cerrado. Si por alguna razón nosotros no podemos pegar este botón, ya sea porque hay mucho sangrado o hay una imposibilidad de adherirse o el paciente no está colaborando, podríamos rebatir este colgajo, abrir una ventana directa sobre la zona donde nosotros ya sabemos que está estos elementos dentarios ya descubiertos, y ponemos ya sea una gasa iodoformada, cera, cemento quirúrgico, cualquier aditamento que nos permita que la encía no se cierre y que permita una cicatrización por segunda intención ahí. Entonces ahí yo voy a lograr una apertura de ese colgajo y va a ser a cielo abierto. Y después yo voy a pegar el botón, pasan unos 15, 20 días. Pero específicamente en este caso vamos a ver que esto, hecho en mayo y en septiembre, 4 meses después, los elementos dentarios ya comienzan a movilizarse. Pero fíjense que en este caso particular, el 12 está siendo arrastrado por este canino. Entonces hay que hacer alguna técnica particular, que eso ya lo maneja el ortodoncista, para que este elemento se mantenga en la posición y el canino poder recuperarlo donde nosotros pensamos. Pero fíjense que el 12 tiene una lesión después apical que podría traernos algún dolor de cabeza más adelante. Pero bueno, eso es la posibilidad que nosotros podemos realizar. Tenemos por ejemplo, este caso en particular con unas retenciones múltiples derivado por la cátedra de odontopediatría, en la cual veíamos el 11, el 12, el 13 y el 21 retenidos, ya no por una presencia o por falta de espacio, sino por las características anatómicas y las características de la posición de esos elementos dentarios que generaban una traba mecánica entre ellos mismos. Una falta de alineación en la cual vamos a hacer también un colgajo a cielo abierto para poder llegar a estos elementos dentarios, descubrir sus caras, ya sea vestibulares o palatinas. ¿Para qué? Para poder ubicar un botón en donde nos permita la posibilidad de adherirnos a estos elementos y de esta manera poder guiarlos después en el momento de la tracción, cuando estén tomados con esos alambres, con esa ligadura, tomadas desde un arco para poder ser traccionadas en el momento y poder ser recuperados en la arcada. ¿Estamos? Entonces, para que nos tengamos en cuenta y tener bien claro cuál es la necesidad, nosotros tenemos que tener un diagnóstico precoz, bien temprano, para poder aprovechar el potencial eruptivo de ese elemento dentario y obviamente haber generado o generar el espacio suficiente para que ese elemento sea recuperado en la arcada y eliminar cualquier obstáculo mecánico que pueda encontrarse en el camino de la erupción
de esos elementos permanentes retenidos. Muchas gracias y espero seguir viéndolos en estos pequeños teóricos virtuales. Muchas gracias a todos y damos por finalizado el teórico de hoy. Gracias.